Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los tiempos perfectos. Vamos a dar una miradita rápidamente a cuatro de los tiempos perfectos: Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Progressive y Past Perfect Progressive. Vamos a darles una miradita a sus estructuras y vamos a ver un ejemplo para poderlos comparar y entenderlos mejor. Así es que vamos a continuación. Vamos a comenzar con el Present Perfect. ¿Cuándo lo utilizamos? We use it for experiences for unspecified time in past. Lo utilizamos cuando hablamos de experiencias y cuando hablamos de acciones que sucedieron en pasado en momentos no determinados al momento de hablar o de expresar la acción. ¿Qué auxiliar utilizamos acá? Utilizamos have para los sujetos I, you, we, they y has para la tercera persona he, she and it. Veamos entonces las estructuras. Para hacer oraciones positivas utilizamos el sujeto, luego el auxiliar have or has, dependiendo del sujeto que hayamos escogido. Luego utilizamos el verbo en pasado participio y un complemento. En el caso de las oraciones negativas es exactamente igual, nada más que después del auxiliar agregamos la negación. Y para las preguntas solamente cambiamos de lugar el auxiliar con el sujeto. Veamos ahora cuándo utilizamos el Present Perfect Progressive. Este lo utilizamos para acciones que comenzaron en el pasado y continúan aún en el presente. En este caso utilizamos el auxiliar have or has, dependiendo del sujeto que hayamos escogido, y también el verb to be en la forma de pasado participio junto con el verbo en la ing. Veamos las estructuras. Utilizamos un sujeto, utilizamos el auxiliar have or has, dependiendo del sujeto. Utilizamos el verb to be in past participle, que sería been. Luego utilizamos el verbo en la forma ing y un complemento. En el caso de las negativas, exactamente igual, nada más que después del auxiliar agregamos la negación. Y como ya sabemos en las preguntas, simplemente cambiamos de lugar el auxiliar con el sujeto para poder formular preguntas. Ahora veamos cuándo utilizamos el past perfect. Este lo utilizamos para acciones que sucedieron en pasado antes que otra acción siempre en pasado. ¿Qué auxiliar utilizo aquí? Had, que sería el pasado del auxiliar have. ¿Cómo hago las oraciones positivas, negativas y preguntas? Tenemos acá las estructuras. Sujeto, auxiliary had, el verbo en pasado participio y un complemento. En las oraciones negativas, sujeto, auxiliary had, negative, verb in past participle, complement. Y para las preguntas, auxiliary had, subject, verb in past participle, complement, and question mark. Ahora veamos el past perfect progressive. ¿Cuándo lo utilizo? We use it for actions that started and continue for a period of time in past, but no longer in present. Esto quiere decir que son acciones que empezaron y transcurrieron durante un tiempo en pasado, sin embargo, ya no en presente. ¿Qué auxiliar ocupo aquí? Had, el verb to be en pasado participio y el verbo en el ing. Veamos las estructuras. Subject, auxiliary had, luego verb to be in past participle, que sería been, el verbo en la forma ing y un complemento. En las negativas, exactamente igual, solamente agrego la negativa después de had. Y para las preguntas, cambio de lugar el sujeto con el auxiliar. Veamos unos ejemplos para comparar los cuatro tiempos que acabamos de ver y que podamos comprenderlos mejor. Si se dan cuenta, tenemos dos tiempos que se llaman presente y dos tiempos que se llaman pasado. Sin embargo, los cuatro tiempos perfectos que hemos visto el día de hoy son utilizados para referencia de actividades o acciones en el pasado. Veamos el primer ejemplo, que sería present perfect. I have traveled to Colombia. Sujeto, auxiliar, have, el verbo en pasado participio y un complemento. Esto estamos diciendo yo he viajado a Colombia. No estoy especificando el tiempo y es una experiencia. En el segundo ejemplo, sujeto, auxiliary have,
Luego el verb to be in past participle, que sería been. Luego el verbo en ing form y un complemento. I have been traveling to Colombia. Esto sería yo he estado viajando a Colombia. Una acción que ha iniciado en pasado y que aún continúa en el presente. En el siguiente tenemos sujeto, auxiliary had, verb in past participle, complement. I had traveled to Colombia. Yo había viajado a Colombia. Esto es una acción que ocurrió en el pasado antes de alguna otra acción, siempre en pasado. Por ejemplo, yo podría decir, yo había viajado a Colombia antes que toda mi familia, por ejemplo. ¿Ok? Y el último ejemplo tenemos sujeto, auxiliary had, verb to be in past participle, been, verb ing, complement. I have been traveling to Colombia. Yo había estado viajando a Colombia. Eso es para una acción que inició en el pasado, transcurrió por un tiempo en el pasado, sin embargo no lo hace más en presente. Entonces tenemos present perfect progressive, past perfect progressive. Como lo dije anteriormente, a pesar que tenemos dos que se llaman presente, los 4 tiempos perfectos que hemos visto el día de hoy hacen referencia a acciones y actividades en el pasado. Espero que esto les haya servido, que puedan ponerlo en práctica, que puedan hacer sus propios ejercicios y que si tienen alguna duda, algún comentario, me lo puedan dejar ahí en la sección de comentarios para poderles ayudar. Nos vemos hasta el próximo video.